Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez vamos a trabajar con reacciones de amidas y vamos a ver la hidrólisis ácida. Primero vamos a ver el mecanismo de reacción y luego vamos a ver un ejemplo. Si usted no quiere ver el mecanismo de reacción, lo puede brincar hasta el ejemplo. Igual el mecanismo de reacción está bien chulo, así que no te lo pierdas. Empecemos. Tenemos 5 etapas en el mecanismo de reacción. La primera es la protonación del oxígeno carbonílico. Entonces recuerden que las amidas son así. Entonces, hidrólisis ácida, o sea que hay hidrogeniones por el medio. Entonces tenemos el grupo carbonílico que es atacado por el medio, porque el medio es ácido. Entonces en el medio tenemos hidrogeniones. Ese hidrogenión, por ejemplo, ataca este oxígeno del grupo carbonílico y ahora voy a tener una protonación del oxígeno, porque el oxígeno lo va a aceptar, porque recuerden que él tiene electrones de más. Y ahora voy a tener lo siguiente. Ahora tengo ese oxígeno enlazado a un carbono. Y ese oxígeno ahora es positivo. Entonces, la segunda etapa es el ataque nucleofílico del agua al carbono carbonílico. Entonces ya habíamos dicho que este es el oxígeno carbonílico, entonces el carbono carbonílico es el que está abajo. Entonces, por ejemplo, tenemos R unido al carbono que posee un doble enlace. Tenemos el hidrógeno aquí y recuerden que este oxígeno es positivo. Entonces, en el medio nosotros tenemos agua, porque es hidrólisis. Tenemos agua. Entonces, el agua posee un oxígeno que tiene muchos electrones. Entonces, esta agua ataca a este carbono y a su vez un par de electrones, que en este caso electrones pi, se deslocalizan hasta el oxígeno y me va a dar la molécula siguiente. Entonces cuando esto ocurre, un par de electrones se deslocaliza hasta el oxígeno y el oxígeno que le faltaba un electrón ya está completo, o sea que está estable. Mientras que el de abajo está ahora inestable porque tiene hidrógenos de más. El otro paso o la otra etapa es la desprotonación del agua, o sea, de esa molécula de agua, y protonación del grupo amino. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Muy fácil. Entonces recordemos que el nitrógeno tiene 2 pares de electrones, ¿verdad? Entonces este nitrógeno hace un ataque a este oxígeno, haciendo que ese oxígeno que era del agua se desprotone y él ahora se protone. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando esto pasa, el nitrógeno acepta un hidrogenión del oxígeno, porque el oxígeno tiene un hidrogenión de más, por eso es positivo, porque los hidrogeniones aportan protones. Entonces ahora él ataca a ese oxígeno, el oxígeno le cede un hidrogenión y ahora tengo 3 hidrógenos enlazados al nitrógeno. Pero el nitrógeno era estable cuando tenía 2, como ahora tiene 3, tiene un protón de más, porque tiene un hidrogenión de más. Y ahora tenemos esto. El siguiente paso o la siguiente etapa es la eliminación del amoníaco. Entonces tenemos este compuesto intermedio. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre lo siguiente: la eliminación del amoníaco. Entonces se elimina amoníaco y automáticamente aquí, recuerden que el oxígeno tiene 2 pares de electrones. Cuando esto ocurre, el oxígeno, para estabilizar la molécula, mueve un par de electrones
hasta el carbono para formar un doble enlace. Y ahora vamos a tener la molécula siguiente. Como vemos, ahora este oxígeno es positivo porque tiene un hidrógeno de más. Recuerden que cuando él es carbonilo es neutro. Entonces, como tiene un hidrógeno de más, tiene carga de más o protones de más. Luego es la desprotonación de ese oxígeno carbonílico porque él es inestable. Pero ¿quién es que lo ataca? El mismo amoníaco que se desprendió. Entonces, es como que lo tenemos aquí ahora de nuevo. Entonces recuerden que en el mismo medio tenemos amoníaco, ¿verdad? Tenemos amoníaco. Ahora ese amoníaco ataca a este oxígeno, arrebatándole ese hidrógeno que tiene de más. Y voy a tener entonces ahora que el carbonilo estará estable. Y el amoníaco, como aceptó ese hidrogenión, se vuelve positivo. ¿Qué sería esto? Entonces, como el amoníaco sí es estable, así en forma de amonio, ya la molécula no sigue reaccionando. Entonces, es como un juego, como que tú tomas la carga positiva, ahora dámela a mí, y así se mantienen hasta que al final se obtiene el ácido carboxílico y amonio, porque la hidrólisis ácida de amidas nos da ácido carboxílico y amonio. Entonces, primero es la protonación del oxígeno carbonílico, que es el ataque del hidrogenión porque es en medio ácido. Luego es el ataque nucleofílico del agua, atacando al carbono carbonílico, haciendo que el oxígeno mueva un par de electrones de esto, del enlace pi, y se estabilice. Pero la molécula de agua se queda inestable con una carga positiva porque el hidrógeno no puede tener carga negativa, es positiva, él tiene que ser negativo, ¿verdad? Tiene que ser el macho. Entonces tenemos aquí la desprotonación del agua y la protonación del grupo amino. Y es una autorreacción. Entonces el grupo amino es una base de Lewis que ataca a este ácido porque tiene hidrógenos de más. Entonces lo ataca y acepta ese hidrógeno que tiene de más y se estabiliza el otro OH, pero se desestabiliza el amoníaco. Entonces aquí para él estabilizarse tiene que desprenderse y se desprende y se estabiliza de esta forma como amoníaco. Entonces la molécula para completar ese electrón que le faltó al carbono, mueve un par de electrones pi, de un par de electrones, y forma un enlace doble. Pero él ahora se queda con un orbital vacío, más uno. Entonces, para él estabilizarse, o el nitrógeno, o el amoníaco para estabilizarlo, lo ataca aceptando ese hidrogenión, y me queda ahora ácido carboxílico y amonio. Entonces, ya entendido el mecanismo de reacción, ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo con la hidrólisis ácida de una amida para dar lugar a ácido carboxílico y amonio. Bien, acá tenemos un ejemplo. Tenemos una amida que va a ser hidrolizada en medio ácido, o sea, puede ser ácido sulfúrico y eso. Entonces vamos a poner ácido sulfúrico, porque las amidas pueden reaccionar con ácidos fuertes. Entonces tenemos la hidrólisis ácida. Lo que va a ocurrir ahora es que el amino lo voy a cambiar por OH y ya tengo el ácido. Por ejemplo, sería el amino me da luego amonio. Y eso lo pudimos visualizar en el mecanismo de reacción. Entonces ahora sí nombramos, esta es una amida. Recuerden que esta parte se nombra como si fuese un alcano. Y la O la cambiamos por amida. Entonces sería
2-metilpropanamida. Este es un ácido, por lo que sería ácido 2-metil, y como es de 3 átomos de carbono, la cadena principal, propanoico. Y este es el amonio. Entonces vimos que es muy interesante la hidrólisis ácida de amidas. Ahora vamos a continuar con la hidrólisis básica de amidas.